Bueno, Santos, muy esperada esa obra, ¿eh? Pues sí, la verdad que sí. Poco a poco, bueno, Málaga yo creo que está en permanente transformación y siempre para mejor, ¿no? Bueno, pues ya veremos el resultado final, porque ahora mismo lo que nos han ofrecido los compañeros son unas instantáneas, unas recreaciones virtualmente, cómo va a quedar esa obra, pero ya lo veremos cuando esté acabado. Bueno, Muy bien. Santos, vamos a... Buenas tardes, por cierto. Buenas tardes. Bienvenido a Málaga TV, a tu cita mensual con los espectadores de PTV. Muchas gracias. Y hoy vamos a hablar del ictus cerebral. Así es. Es una patología, oye, ciertamente preocupante, y fíjate, te proponía yo este tema porque cada vez se escuchan más casos de personas que sufren ictus cerebral, además incluso en edades tempranas, y luego además esta patología, esta enfermedad, una vez que se padece, en muchos casos queda una secuela de miedo a que se vuelva a repetir. Sí. Y es complicado vivir con ese miedo y superar ese miedo, ¿no? Lo primero, ¿cómo definir qué es un ictus cerebral? Bueno, un ictus es una enfermedad cerebral de carácter vascular, es decir, el problema que subyace detrás de un ictus es una alteración de la circulación a nivel cerebral, bien sea por obstrucción, bien sea por hemorragia, es decir, o bien porque la arteria se atasca en algún momento y entonces hay una parte del cerebro a la que no llega correctamente la sangre, o bien sea porque se produce una rotura de ese vaso sanguíneo y eso provoca una hemorragia con un resultado, pues también en el sentido de que hay una parte del cerebro que se queda sin recibir el aporte de oxígeno, de glucosa, etcétera, que necesitan nuestras neuronas para poder vivir, ¿no? En este tipo de enfermedades, patologías, bueno, prácticamente en todas se habla también o se buscan las causas, los factores que pueden llevar a que una persona padezca esa enfermedad, sí, ¿no? Aquí hablamos, por ejemplo, de algún gen o algún componente hereditario. ¿Cuáles serían los principales factores? No hay un componente hereditario claro, es decir, siempre en medicina cierta predisposición familiar decimos que hay, pero no porque haya un componente hereditario claro a padecer ictus, pero sí, por ejemplo, a la hipercolesterolemia. Entonces, si hay una hipercolesterolemia, un aumento del colesterol de carácter familiar. Por tema de alimentación, de hábitos, y ¿no? de carácter familiar, es decir, porque hay una predisposición genética a que nuestro organismo pues, produzca mucha cantidad de colesterol, más allá del que consumimos. Es decir, ese tipo de elevación del colesterol no podríamos combatirlo solamente con dieta, porque es nuestro propio organismo que lo produce. Claro, las personas que tienen esta predisposición genética sí van a tener una mayor patología de sus arterias, porque sabemos que detrás del colesterol está la arteriosclerosis y se provocan placas dentro de las arterias que disminuyen la luz de la arteria, etcétera. Entonces, en este sentido sí habría una predisposición familiar. Pero luego las causas que realmente están detrás del ictus, pues muchas veces no tienen ese perfil, sino que básicamente, aparte de conductas pues, de consumo de alcohol, algunas drogas, muy especialmente la cocaína, es una droga que se asocia bastante a ictus, el tener una dieta poco saludable, etcétera, pero básicamente hay dos enfermedades muy asociadas al ictus, uno que serían la hipertensión arterial y por otra parte determinados trastornos del ritmo cardíaco, determinadas arritmias. Quisiera poner el acento en esto, porque es quizá una causa muy importante de ictus y que es bastante prevenible. Es decir, cuando una persona se note alguna alteración en su ritmo cardíaco, que su corazón late de forma irregular, que tiene alguna extrasístole y tal, debería consultarlo con su médico. Porque el hacer un electrocardiograma en estos casos y detectar que tiene lo que se llama una fibrilación auricular, que es un trastorno del ritmo cardíaco en el que la aurícula, que es la parte superior de nuestro corazón, late muy deprisa y de una forma desordenada, no coordinada con el ventrículo, sino late a su ritmo, a su aire, esto hace un efecto batidora. Esto hace que esa sangre, al moverse tan deprisa, como si la estuviéramos batiendo en una batidora, y tiende a coagular. Y puede un coágulo escapar y provocar un ictus. Santos, síntomas principales para detectar que estamos sufriendo un ictus. Yo creo que están casi en el saber popular, ¿no? Es decir, pues la dificultad para hablar, la alteración visual, la pérdida de fuerza, es muy típico, ¿no? Cuando tenemos un ictus en el lado izquierdo, por ejemplo, de nuestro cerebro, perdemos la fuerza en el lado derecho. La mayoría de los síntomas son contralaterales porque la mayoría de las vías cerebrales se cruzan, no todas, pero sí la mayoría. Entonces, esa pérdida de fuerza, ya sea en miembro superior, en miembro inferior o en ambos, dificultad para hablar, dificultad para tragar, alteraciones visuales, mareo, dolor de cabeza intenso, todo eso nos puede estar hablando de la posibilidad de un ictus. Y pregunta, estos síntomas cuando se desarrollan o aparecen, va asociado directamente a un ictus, a un microictus, o puede ir sucediéndose distintos síntomas y al final desencadenar en un ictus? Bueno,
El ictus, como norma general, suele presentarse de una forma súbita, suele presentarse... O sea, repentina, no va avisando. De una forma repentina. Ajá. Sí es verdad que hay veces, es decir, cuando hay un tipo de demencia incluso, que es la demencia vascular, que se asocia a muchos microictus a lo largo de la vida, Sí. que no llegan a dar síntomas. Son ictus de una zona muy pequeñita del cerebro, eso provoca que una parte muy pequeñita del cerebro quede sin riego sanguíneo y esas neuronas se mueran. No llega a darnos ningún síntoma, es decir, no llegamos a tener esto que hemos hablado, ni pérdida de fuerza, ni dificultad para hablar. Pero sí pérdida de neuronas activas. Pero se nos van muriendo neuronas poquito a poco. Y llega un momento en que nuestra capacidad cerebral se ve mermada. Claro. ¿De acuerdo? Con lo cual habría ese tipo de, vamos a llamarle microictus, ictus muy pequeñitos, y luego está lo que entendemos como un ictus, es decir, lo que en el saber popular entendemos como un ictus. ¿De acuerdo? ¿Y se puede prevenir? ¿Podemos hacer algo para prevenir el ictus? Pues evidentemente, como veníamos hablando con el tema de la fibrilación auricular, algunas cosas sí, es decir, un buen control de la tensión arterial pues nos va a ayudar a prevenir el ictus. Si evitamos subidas bruscas de tensión, tendremos menos riesgo de ictus hemorrágicos. En el caso, como digo, de la fibrilación auricular, dar un anticoagulante, es decir, la fibrilación auricular es un trastorno del ritmo cardíaco que para el corazón no es preocupante. El problema es esa posibilidad, ese riesgo de ictus, con lo cual no tratamos la fibrilación. El corazón va a seguir con ese ritmo de la aurícula, pero si damos un anticoagulante para evitar que la sangre forme trombos y por tanto provoque el ictus, con lo cual esto ya serían dos grandes prevenciones: tener controlada la tensión arterial y aquellos cuadros que tienen un riesgo trombogénico de trombosis, dar medicamentos anticoagulantes para evitar esa tendencia a coagular de la sangre. Mira, estamos viendo imágenes de una campaña relacionada con el ictus, pues controlar el peso, la alimentación sana, una dieta equilibrada. El fumar, desde luego, es bastante perjudicial, pero me llamaba mucho la atención, buscando información, preparando este espacio, que desde luego se desaconseja un consumo excesivo de alcohol, pero hay estudios que avalan que hay más, fijaros el dato, y es verdad que aquí no vamos a hacer apología, por supuesto, del consumo de alcohol. De hecho, en este tipo de campañas dicen que es un peligro, es una bomba de relojería el consumo excesivo de alcohol. Pero, atención, tienen más riesgo de padecer un ictus cerebral aquellas personas que no consumen nada de alcohol que los que se toman una copita o aunque sea una cerveza al día. Esto me ha sorprendido. Hay mucha controversia, es decir, el alcohol... Vamos a ver, el tabaco, que tenemos universalmente aceptado que es malo para la salud, pues tiene tal cantidad de metabolitos que algún metabolito, es decir, hace muchos años se publicó un estudio en que parecía que los fumadores de puros tenían menos riesgo de tener cáncer de colon. Y parece que era real, pero claro, ¿eso frente a qué riesgos? El problema es que no podemos desposeer al alcohol de sus otros riesgos. Entonces, el alcohol, hoy día se sabe que aun en pequeñas cantidades, en mínimas cantidades, es un factor de riesgo importante para el cáncer. Es decir, hasta ahora no lo habíamos tenido asociado a esto, pero sin embargo además sabemos que es un factor de riesgo importante para casi todos los tipos de cáncer, páncreas, hígado, ¿no? Tipos de cáncer. Con lo cual, hombre, es posible que pequeñas cantidades de alcohol puedan resultar beneficiosas. De hecho, en Francia hay pocos infartos que tienen, a fin de cuentas, tienen un procedimiento, pocos infartos de miocardio, me refiero. Sí. Un procedimiento parecido de producción al infarto cerebral. Son enfermedades vasculares, en este caso del corazón, que producen atasco de las arterias. Es parecido. En Francia, que es un país que se hace una dieta muy rica en grasa, muy rica en grasa, muchos quesos, muchas carnes tipo carne de pato, muchos patés, etcétera, hay mucha costumbre de beber vino tinto en la comida. Se consume mucho más vino que cerveza. Y hay una frase acuñada que es la paradoja francesa, porque se sabe que tienen menos riesgo de infarto y se le atribuye al consumo de vino tinto. Porque contrarresta toda esa grasa. Entonces, claro que sin duda el vino tendrá algún efecto beneficioso. Pero ojo, tiene muchos perjudiciales. Oye, ¿y cómo se suele proceder a la hora de diagnosticar un ictus para que quede así reflejado y luego ya pues se proceda al tratamiento que se determine? En el ictus es vital, especialmente en ambos, ¿no? Pero especialmente en el ictus que llamamos ictus obstructivo, el ictus que se produce por un trombo, por un coágulo, es vital el diagnóstico precoz y el traslado inmediato a una unidad especializada. Porque desde hace un tiempo, de hecho, se ha acuñado un término que se llama el código ictus. Es decir, cuando una unidad del servicio de urgencias recoge un paciente con una sospecha clara de ictus, inmediatamente ya desde la propia ambulancia activa al equipo del hospital que lo va a recibir, porque el tratamiento debe ser inmediato. Tanto en el caso del hemorrágico como en el caso del trombótico, pero muy especialmente en el caso del trombótico, en el caso en el que no hay rotura arterial,
que por otra parte es el 85% de los casos de ictus. Porque hoy día sabemos que si damos precozmente un medicamento fibrinolítico que disuelva el trombo, vamos a conseguir repermeabilizar la arteria en un porcentaje muy alto de casos y por tanto vamos a restablecer la circulación antes de que haya llegado a producirse la muerte neuronal o al menos una importante cantidad de muerte neuronal. Y esto va a evitar las secuelas posteriores. Y en cuanto a tratamientos, ¿ha habido muchos avances en estos últimos años? ¿Hay esperanza para las personas que han sufrido un ictus para, si no revertir, vamos a decir, paliar los efectos secundarios? Vamos a ver, a día de hoy el daño cerebral producido, es decir, la persona que tiene un ictus en el que no hemos actuado de manera precoz, su arteria está obstruida durante mucho tiempo, sí, y hay una parte de su cerebro que sus neuronas se han muerto, eso a día de hoy no tenemos solución para ello. Es irreversible a día de hoy. A día de hoy es irreversible, ¿de acuerdo? Entonces todavía vamos a tener, desgraciadamente, la imagen de la persona que tiene secuelas de ictus, que tiene cierta dificultad para andar, o que tiene un brazo un poco caído, que tiene pérdida de fuerza en la mano, incluso algunas personas que conservan cierta dificultad para hablar, y que lo que podemos hacer con ellos es ofertarle rehabilitación para mejorar su tono muscular y mejorar su marcha, su fuerza en el brazo y tal, pero no el cuadro que hay detrás. Por eso es tan importante, aparte de la prevención que hablábamos antes, es decir, la primera forma de evitar que lleguemos a esta situación es evitando la trombosis. Y esto se llama anticoagulante en aquellas enfermedades en las que hay un riesgo alto de trombosis. Tenemos que adelantarnos. Sí. El siguiente paso ya ha ocurrido, pero tenemos un espacio de tiempo, no largo, un espacio de tiempo de media hora, una hora, en la que podemos actuar con medicamentos que evitan el daño cerebral. Y ahí sí hemos avanzado muchísimo, muchísimo. Hoy día hay personas que tienen un ictus y prácticamente no tienen secuelas. Y ahí es donde tenemos que seguir avanzando, porque a día de hoy no tenemos una forma de esas neuronas que han muerto, recuperarlas. Recuperarlas. Oye, Santo, y para terminar ya, a nivel psicológico también hay que hacer un trabajo interesante con todas aquellas personas y un trabajo específico, ¿verdad?, con todas las personas que padecen un ictus para que no vivan con ese miedo a que se les vuelva a repetir, ¿no? Efectivamente, evidentemente, si somos capaces de detectar cuál ha sido la causa que lo ha producido y somos capaces de controlar esa causa, pues de hacer un buen control de tensión arterial, dejar el tabaco, etcétera, el riesgo de repetición del ictus va a ser mucho menor. Tenemos que, por un lado, quitar el miedo y, por otro lado, usar herramientas que esa lucha contra el miedo esté basada en una realidad, que vamos a prevenir seriamente que esto vuelva a ocurrir, ¿no? Pues Santo, muchas gracias por acompañarnos un mes más aquí en Málaga TV, por profundizar en este caso en este tema del ictus cerebral, y nos vemos aproximadamente, pues eso, en 30 días ya en el mes de abril. Después de Semana Santa. Después de Semana Santa. Buena Semana Santa. Muchas gracias, igualmente. Muchas gracias, que queda nada, queda prácticamente, bueno, la tenemos ya. Un mes, el 2 de abril es ya Domingo de Ramos. La tenemos ya aquí. En un mes ya estamos ahí con los tronos en la calle. Y la primavera con ella. Y la primavera con ella. Muchas gracias, Santo Agrela. A vosotros. Y del doctor Santo Agrela, pues no.